¿Sería usted tan amable de presentarlo, anunciarlo y Claro que empezar la sí. entrevista? Claro que sí, gracias Ramiro. Estamos con doctor Esteban Ron. ¿Cómo le va? Buenos días. Doctor, nos Buenos días, ¿cómo le va? amanecemos. Gracias por la invitación. Gracias Excelente a inicio de usted. semana para ustedes. Gracias, doctor. Amanecemos con coletazos, o mejor dicho, no coletazos, amanecemos con el seguimiento del caso Metástasis, con un denominado caso Purga. En Guayas, 8 jueces detenidos, 8, no uno, no dos, 8, entre ellos una expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, además de un ex asambleísta. Esto da cuenta de qué exactamente, doctor, para el país. A ver, creo que tiene dos efectos en este caso para dar una interpretación. En primer lugar, nosotros vimos que en las últimas semanas el caso Metástasis empezó a dejar de tener relevancia dentro de la opinión pública y además la opinión pública se estaba volcando hacia otro tipo de circunstancias que nada tenían que ver con el mismo. Además que el caso Metástasis se encuentra en un proceso de formulación de cargos, el cual puede ser muy demorado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que la Fiscalía General del Estado, no por un tema de dedicatoria ni nada, ha dado continuidad, porque de hecho le están llamando a este caso Purga como Metástasis 2, le ha dado continuidad a toda la investigación y a las investigaciones y conclusiones derivadas de este caso. Entonces, es un tema de, como Fiscalía, seguimos dentro del proceso de investigación de casos de corrupción. Segunda cosa, y la segunda interpretación que se tiene dentro de esto, todo el sistema y el aparataje nacional, la agenda gubernativa y además la administración pública están concentradas en dos temas esenciales, ¿sí? El primero es el tema de seguridad y el segundo es depuración de la administración de justicia. ¿Qué es lo que pasa? Como tú acertadamente decías, 8 jueces y hasta ahora se conoce de un ex asambleísta. Entonces, ¿qué es lo que se sigue buscando y qué es lo que se sigue tratando en este sentido? De dar una purga, y de hecho ese es el nombre del caso simbólico, de cambiar la situación general de la Administración de Justicia. Es decir, ok, Metástasis nos dio ciertas vinculaciones, pero también ahora vamos por el tema, digamos que ya no en el alto estrato de la Corte Nacional de Justicia, ni nada que tenga que ver con narcotráfico, sino también vamos a depurar la Administración de Justicia alineado al cambio que se está dando dentro del Pleno del Consejo de la Judicatura. Creo que ese sería el análisis inicial. ¿Esto quiere decir que están comenzando a hablar los que ya están detenidos o son investigaciones de nuestros peritos, expertos en corrupción, que dicen, este juez también tiene algo que decirnos? No te puedo asegurar que sean las personas que están en proceso de investigación, que están a través de un proceso de revelación o colaboración, empezando a hablar, porque todavía, o al menos del discurso de la fiscal que dio esta mañana, no podemos concluir esa situación. Yo creo que esto es producto de una investigación continua que sigue ejecutando la Fiscalía General del Estado. No veo que haya un tema de desvelación de identidades o delación de ilícitos en este caso. Pero esperemos los resultados, veamos qué más nos tiene que decir la Fiscalía en los próximos días. Doctor, le voy a dar paso a mi compañero Ramiro Cepeda con más inquietudes. Esteban, Con ¿cómo te todo gusto. va? Hola Ramiro, buen día, un gusto. Oiga, hay un dicho que a mí me encanta. Piensa mal y acertarás. ¿Ya? Y le voy a razonar por qué. El que me diga a mí que la fiscal no hace cosas que debe hacer, pero en los tiempos políticos adecuados, es porque no sabe leer los hechos. ¿Usted no cree, Esteban, que esta es una respuesta al resultado de la destitución en el juicio político de la semana pasada de ambos señores del Consejo de la Judicatura, el uno destitución y el otro censura? Morillo y Murillo. Exactamente. Sí, Morillo y Murillo. A ver, Suena como a ahora que lo dúo, planteas de esa... suena como a lagarteros, Murillo y Murillo, ¿no? Sí, 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 exactamente. A ver, ahora que lo mencionas, mira, si nosotros nos ponemos a ver cuáles fueron las injerencias de estos dos vocales del Consejo de la Judicatura, siempre estuvieron dentro del espectro de la manipulación de la Administración de Justicia con judicaturas determinadas, ¿sí?
el caso sonadísimo y por el cual se procedió con el juicio político y además con la prosecución también de la otra vocal Barreno, era el tema de Guadalupe Llori y de cómo trataron de cambiar la dirección, en este caso, de la acción de protección que pretendía Guadalupe Llori. Sin embargo, el tema de la fiscal puede estar vinculado a esta situación siempre y cuando se dé un tema, siempre y cuando haya algún elemento dentro de la investigación que pueda ser trazable hacia cualquiera de los dos ex vocales de la judicatura, ¿sí? Más aún sería en este caso al vocal Murillo, que fue el recientemente destituido y censurado además. ¿Por qué? Porque él siempre en su narrativa de discurso intentó ir señalando que era el Partido Social Cristiano, luego el correísmo, luego la narcodelincuencia, luego los grupos terroristas, para justificar la iniciación de su juicio político. Tal vez por ahí podría ser una consecuencia, pero como te digo, es muy temprano. El caso Purga, de hecho, se lo está denominando como metástasis 2, es decir, una derivación del metástasis. Entonces, Hagamos todavía otra, hay cosas que analizar. Esteban, hagamos otra trazabilidad. Se despeja la De mayoría acuerdo. al renunciar una dama que era la que iba a reemplazar a Murillo. El espacio queda para un partido específicamente que tenía que cumplir ese cupo. Y resulta que los allanamientos de hoy tienen que ver con gente muy cercana a ese partido que tiene que completar ese cupo de manera política, porque estoy hablando de acuerdos políticos. Por eso he dicho una actuación en un tiempo político. No estoy juzgando si se debe o no se debe. No me quiero meter a lo jurídico, solo el análisis político. Entonces le está diciendo, vean señores, De no me van acuerdo. a O poner sea, a cualquier persona porque miren lo que ustedes han puesto en su momento. sí, sí, es una lectura muy asertiva la tuya, Ramiro. Definitivamente esa vinculación y el allanamiento a un ex asambleísta de una vinculación política específica, obviamente es una, y ya con esa hilación de hechos, obviamente se puede significar, o esto puede significar, un pare a las posibles pretensiones políticas que pueda tener esta organización política en particular para llegar al Consejo Nacional de la Judicatura ante la renuncia de la vocal suplente, ¿no? Entonces yo creo que sí, en ese sentido puede leerse y asertivamente, como te decía, como un máxime de la fiscal general y además de la Administración de Justicia en el Ecuador, a efectos de que se diga se tiene que reemplazar a la vocalía, en específico del ex vocal Murillo, va a devenir de la propia asamblea, porque eso es lo que manda el Código Orgánico de la función judicial, que en este caso la terna sea requerida nuevamente a la asamblea, pero ojo con las personas que ustedes pretenden o al menos quieren poner como ficha política dentro de este manifiesto conflicto, ¿no? Sí, en ese sentido, pues guarda cierto nivel de dilación asertivamente, Ramiro. Y no me dé cuerda que yo sigo haciendo trazabilidad porque yo creo que esto todavía sigue siendo más largo. Pero ahí me voy a quedar porque ya lo otro es conjetura mía. Esteban, vámonos a la Corte Constitucional y aterricemos por allá. El estado de sección ya mismo cumple su tiempo de vigencia. Podría el presidente prorrogarlo por 30 días más, pero dada la situación del país y el reclamo que están haciendo gente de la producción y del comercio, yo más creo que se va a focalizar si es que el presidente Noboa lo quiere volver a plantear por 30 días más en otros lugares de la patria o en lugares determinados de la patria. Esta lectura, este informe, esta resolución que tomó la Corte Constitucional
termina siendo la adecuada, fue oportuna o simplemente la hizo en el momento que creyó que debía hacerlo. Porque a veces la Corte Constitucional es legalmente rígida, pero oportunamente desatinada. Mira, Ramiro, es nuevamente has estado inspirado el día de hoy en un Muchas análisis Ah, gracias. caramba. político. Sí, sí, sí. Llama la atención la temporalidad, ¿no? Llama la atención la temporalidad que la Corte Constitucional al día 53, ¿sí? Al día 53 de los 60 días establecidos en el estado de excepción, haga un pronunciamiento. Y como tú sabes, el pronunciamiento y el dictamen de constitucionalidad, si bien tuvo la misma finalidad, se declaró constitucional el ámbito del estado de excepción bajo la causalidad del conflicto armado interno. Digamos que hubo una doble tendencia por parte de los jueces. En este caso, el doctor Herrería, el ponente del dictamen de constitucionalidad, hace una sentencia, perdón, hace un dictamen en el cual se declara la constitucionalidad, la proporcionalidad y la necesidad de las medidas tomadas sobre la base de la teoría del realismo, ¿sí? Eso es lo que él aplica. Dice, no es necesario fundamentar o ver los datos fácticos que el Ejecutivo me tiene que dar para la justificación del estado de excepción, porque obviamente nosotros estamos viviendo un estado totalmente calamitoso y además el tema del conflicto armado interno es inminente, además se lo ve, ¿sí? Entonces califica todas las medidas tomadas por el presidente Noboa. Ahora bien, ¿qué es lo que me dicen los otros jueces? De hecho, 5 jueces que tienen concurrencia en el voto dicen, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? El presidente Noboa todavía tuvo un déficit de sustanciación fáctica para dictaminar el estado de excepción. Es decir, me faltaron datos, y de hecho sí lo ponen en el dictamen, me faltaron datos para justificar esto. Sin embargo, y eso es lo que estos jueces también tienen una línea jurisprudencial en ese sentido, aparte de calificarlo, el Estado debe y tiene que generar medidas estructurales para ir cambiando la realidad. Es decir, le están diciendo al presidente Noboa, a la Corte Constitucional, Ramiro, prácticamente cómo tiene que justificar dicha renovación. Ahora y en la actualidad, el presidente Noboa, y en este caso los sectores estratégicos en materia de seguridad, tienen pleno conocimiento de estos datos, data cualitativa y cuantitativa que puede ser generada y procesada a través de los administradores, en este caso, y de los ejecutores de las acciones estatales. Entonces, el presidente Noboa tiene material para justificar la renovación en cuanto a lo fáctico del estado de excepción, lo tiene. Y en segundo lugar, lo que tiene que decir la Corte Constitucional, o al menos tiene que satisfacer esta necesidad de la Corte Constitucional, es decir, aparte de la contención y reacción inmediata que tuvimos como Estado, ¿qué estoy haciendo de medida estructural para cambiar la situación? Es decir, estoy haciendo nuevos cárceles, reestructuré la policía, las Fuerzas Armadas y cuál es la contención que se hizo a los grupos terroristas. ¿Qué es lo que va a hacer? Y lamentablemente por la manejada acá a la universidad no alcancé a escuchar al viceministro Torres, que entiendo que su temática el día de hoy en la mañana en varios medios de comunicación iba a ser la renovación del estado de excepción. La Corte Constitucional le abre la posibilidad para que el presidente Noboa ratifique el estado de excepción. Y ojo, que también la Corte Constitucional ha jugado sus tiempos políticos. Hacer un dictamen al día 53 le dejó con libertad de acción al presidente Noboa, ojo, ¿no? Y además la Corte Constitucional le dijo, cualquier abuso que se ejecute en las acciones, porque ya sabemos a qué abuso se manifestaba, es imputable a la persona, no a la institución. También lo dijo la Corte Constitucional. Con esto se abren las puertas para una renovación. Le está diciendo que no hay abusos, en este caso institucionales. Le está diciendo que aparte del conflicto armado, ahora sí, que tienes los datos, preséntame los datos del conflicto armado si aún quieres determinar esta causa. Ahora, políticamente, Ramiro, ¿conviene al presidente Noboa ratificar la causal del conflicto armado interno? No creo. ¿Por qué? Porque se vería como una inacción y no contención del gobierno en estos 60 días. Recordemos que el estado de excepción que actualmente tenemos en el país empezó como una conmoción interna. Hola, Así ¿cómo vas? que si el presidente Noboa decide cambiar la figura o la causalidad y mantenerlo en la conmoción interna para decir, yo ya contuve el conflicto armado interno, estaría muy bien. De hecho, la Corte Constitucional lo está haciendo. Ahora, la focalización, Ramiro, territorial
se da siempre y cuando tú fácticamente puedas demostrar cómo han bajado los índices de criminalidad por provincia o por cantón. Recordemos que nosotros ya hemos tenido estados de excepción focalizados sobre la base de la delincuencia organizada, pero se demostraba prácticamente qué es lo que ha sucedido. Sí, porque obviamente ya hay una protesta, en este caso de sectores productivos, que las restricciones de movilidad están afectando a determinados nichos comerciales. Sí, entonces, en ese sentido, pues yo creo que la puerta está abierta, el presidente lo va a ratificar, la Corte le está diciendo cómo tiene que presentarlo, pero además en lo político creo que el presidente Noboa debería jugar a un tema, y no jugar porque estamos hablando de seguridad, perdón, sino hacer este parangón, debería satisfacer el tema de contuve el conflicto armado interno, pero ahora seguimos en conmoción y estoy en un proceso de restauración de la tranquilidad. Creo que eso sería lo adecuado en este Esteban, ahí momento, solo lo jurídicamente viable. me salta una preocupación. El conflicto de guerra interno que está citado en el estado de excepción también enuncia a sus enemigos potenciales y reales, que los declara enemigos de guerra, Terroristas. que les da una categoría especial y que les da un tratamiento especial. Es eso también lo que ha ayudado a contener. Si tú quitas esa herramienta de reacción y de acción, como que estás un poco amarrando de pies y manos a la autoridad frente al ejercicio de la fuerza versus el ejercicio de la violencia que hacen los estamentos informales. Absolutamente de acuerdo. En este caso, los grupos terroristas fueron declarados objetivos militares y objetivos de seguridad, ¿no es cierto? Lo cual le facilitaba al Estado realizar acciones no solo de contención, sino también además de acción inmediata. Ahora, la eliminación de este tema, o al menos de estos grupos como objetivos de objetivos militares, puede reducir las capacidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en su accionar, ¿sí? Entonces, de acuerdo, de acuerdo con esto en el tema de la limitación que puede tenerse en el estado de excepción, pero además yo creo en este sentido que si es que no hay resultados del estado de excepción más fuerte que hemos tenido en las últimas décadas en el Ecuador y de habernos declarado en un estado de excepción por conflicto armado interno, paralegal inclusive, si no demuestro resultados de contención, va a ser muy complicado. Ojo, con un tema, ¿no? Ramiro, tampoco se descarta esto de mantener el estado de excepción sobre la base del conflicto armado interno, y es justamente lo que la Corte Constitucional está diciendo al presidente Noboa. Está diciendo, ok, ¿quieres mantenerme el conflicto, la causalidad de conflicto armado interno? Justifícame con datos. ¿Qué tipo de datos, Ramiro? ¿Cuántas armas dentro de esa paralegalidad o ilegal pueden haber todavía en todo el territorio ecuatoriano? Y además determinar las acciones, o en este caso las Esteban, pero si intervenciones te detengo que ahí un pueden darse. ratito, y cuando digo esa data probablemente no debe de ser conocida, porque es mejor tener cierta información en reserva que ponerla sobre el tapete. Entonces, en algún momento, toda esta fundamentación que tú pides y que la Corte demanda terminará siendo, es decir, se la puedo dar, pero en reserva. No necesariamente, Ramiro, ojo, la táctica y la estrategia siempre tiene que ser información reservada, y así lo ha determinado el Consejo de Seguridad del Estado y la Ley de Seguridad Pública y del Estado, ¿sí? Pero nosotros ya tenemos resultados y lo que se puede hacer es una proyectiva. ¿Qué datos ¿Ya? nosotros tenemos? El número de personas que han sido privadas de libertad, ¿cierto? A través de las intervenciones que ha tenido las Fuerzas Armadas y la policía. De estas, se supone que son casi 10.000 personas, ¿sí? De estas 10.000 personas que han sido privadas de libertad, ¿cuántas están ya con un proceso penal Ah, ok, ese formulado tipo de por evaluación, ya. exactamente? ¿Cuántas se encuentran en un proceso de investigación todavía? ¿Cuántas intervenciones se dieron provincialmente? ¿Sí? Que esa data también tiene. Y de esas intervenciones que se dieron provincialmente,
cuánto Ok, armamento decomisado se tiene. Esa es la data que la Corte ya, Constitucional claro, está claro. propugnando, Ramiro. No, es que yo estaba mezclando las cosas y es mejor hacer así el distingo para que no haya confusión alguna. Le paso a Luisa Delgadillo, mi compañera, que sigue con más preguntas, Esteban. Muchas Con gusto, un gracias. abrazo, Ramiro. Qué gusto saludarlo, Esteban. Buenos días. Sí, yo también tengo dos preguntas. La primera guarda relación para que usted nos clarifique bien el panorama en virtud de todo lo que se ha dicho. Es en el escenario de que el actual presidente Daniel Noboa decida de manera formal y oficial correr por las elecciones para la reelección. Entiendo que la Constitución señala que deberá dejar encargada la presidencia a su vicepresidente, la señora Verónica Abad, quien en este momento se encuentra en funciones fuera del país, cumpliendo una delegación hecha por el presidente de la República. Si es que fuera el caso y él se lanza a la reelección y no estuviera la señora Abad en el país, ¿a quién debería dejar en el lugar de la vicepresidenta? ¿Qué es lo que dice la Constitución en un caso como ese? Ok, aquí hay que hacer una subrogación y es una excelente pregunta, Luisa, porque es lo que se va a poner en el tapete público en los próximos meses una vez que se aperture el proceso electoral en el proceso de inscripción de candidaturas. ¿Sí? En primer lugar, partamos de un artículo y para que se tenga una referencia, para que las personas que nos ven y nos escuchan tengan una referencia. Es el artículo 93 del Código de la Democracia. ¿Qué nos dice este artículo? ¿Sí? Que en el caso de que exista una elección y haya una recandidatura de la persona para el mismo cargo, está obligada a pedir una licencia sin remuneración durante el tiempo de campaña, es decir, desde el primer día que se declare la campaña hasta el último día. La configuración de los procesos electorales y del sistema electoral hace que nosotros estemos en una elección nacional prácticamente 60 días en campaña, ¿sí? Es decir, entre 35 y 45 días en primera vuelta y 25 días en segunda vuelta. Eso son las adecuaciones que tiene que hacer el CNE, pero tengo este artículo que le obliga, en este caso, o le obligaría a Daniel Noboa a pedir licencia sin remuneración. ¿Cuáles son las atribuciones y funciones constitucionales de del vicepresidente o vicepresidente? Suplir al presidente en caso de ausencia, ¿sí? Temporal o definitiva, antes de la activación de los mecanismos de subrogación. Y la segunda, cumplir y ejecutar las delegaciones que el presidente de la República le haga. ¿Cuál es la principal función, Luisa, en ese sentido? Suplir al presidente de la República por sobre las delegaciones que lo hagan. En este caso, Verónica Abad tiene una representación diplomática en el exterior en Israel, es la embajadora de Ecuador en Israel. En este caso, si es que habría una ausencia del presidente Noboa, la subrogación automática constitucional le corresponde a Verónica Abad. Ojo, ¿sí? Y ella tendría que notificar a la propia Cancillería y presentarse en el Ecuador para hacer dicha subrogación. ¿Sí? El impedimento de la territorialidad, es decir, que ella no se encuentra en el país, realmente pasa a un segundo plano porque no hay una imposibilidad de retorno en ese sentido y eso lo tenemos que tener en claro. Se especula mucho de qué es lo que pasaría con el presidente de la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea Nacional solo puede tener una subrogación presidencial en el caso de ausencia temporal o definitiva de presidente y de vicepresidenta, para efectos de llamar a una elección. Ojo con ese tema, ¿sí? Y en el caso Me de queda clara esa ausencia, primera parte. En todo caso, ¿habría una discrecionalidad o podría quedar sujeta a una decisión del propio presidente Noboa si no quisiera él que lo reemplace en sus funciones mientras dure la campaña la señora vicepresidenta Verónica Abad, y él puede escoger a su libre albedrío y encargarla a otra persona o no? no, no puede, Luis, no puede. ¿Por qué? Porque el artículo 93 que te citaba del Código de la Democracia es mandatorio respecto de la licencia sin remuneración. Y constitucionalmente la única persona que puede subrogar al presidente es la vicepresidenta. Tendría que haber una ausencia de la vicepresidenta, ¿sí? Y del presidente al mismo tiempo
para que asuma este rol el presidente de la Asamblea Nacional. Esteban, y si acaso días previos a la elección fuera destituida, estoy hablando en un hipotético caso, allí sí puede el presidente encargar a quien él considere pertinente. No, tampoco. Él puede encargar temporalmente a un miembro de su staff ministerial mientras exista esta subrogación. Y el presidente tendría que enviar de manera urgente a la Asamblea Una Nacional terna. una terna, exactamente, para que la terna con una mayoría simple sea seleccionada la nueva presidenta, en este caso correspondería a vicepresidenta. Y obviamente si la asamblea no se pronuncia en 30 días, entraría la primera persona de la terna. Ojo con ese tema, ¿no? Pero el tema es que nosotros en el Ecuador tenemos una subrogación automática. Para que entre el presidente de la asamblea, el ingeniero Kronfle, tendría que haber una ausencia de los dos cargos. Ahora bien, hay una válvula, Luisa, que ya fue utilizada por el expresidente Correa y vale tener conocimiento de esto. Y yo creo que será la maniobra más asertiva en el caso de que Daniel Noboa vaya a una reelección. ¿Qué es lo que hacía el expresidente Correa? Él siempre fue un presidente en campaña, ¿sí? Entonces, cuando él manifiestamente salía a campaña, notificaba al Consejo Nacional Electoral y notificaba a la Secretaría de la Administración Pública con su licencia sin remuneración. Y luego regresaba a la presidencia de la República a tomar los actos y decisiones que tenía que firmar. Esos días no estaba en campaña. Y luego salía otra vez a campaña y se encontraba en esa movilización. Pero no fue lo que pasó con la doctora Rosalía Arteaga, que habiendo ocupado la presidencia por horas, creo, y eso lo podrá corroborar de mejor forma Ramiro, claro, que conoce bien la historia, sin embargo, pues ella no se pudo quedar como titular per se, sino que solamente estuvo horas. Sí, pero bueno, ahí operó otra figura, era otra constitución y estábamos hablando de una destitución por incapacidad y se declaró nulo el proceso de subrogación. Eso es otro tema y era un régimen legal absolutamente distinto en cuanto a la subrogación, Luis. ¿Sí? Entonces, acá las posibilidades son diversas, ¿sí? Y hay otro tema, y tú acertadamente también dices, ¿qué pasa si es que la presidenta Abad es destituida o removida de su carga? ¿Cuáles son las tres únicas causales a través de la cual podría ser removida la vicepresidenta Abad? Número uno, juicio político por incumplimiento de funciones, pero una vez cumplido el primer año de funciones, es decir, eso no aplica. La renuncia, ¿sí? La renuncia, que eso podría darse, una renuncia voluntaria al cargo, y la otra es una destitución, pero no vía juicio político, sino por temas administrativos, es decir, que a través de un proceso de fiscalización de la Contraloría General del Estado se devenga en una destitución por incumplimiento de funciones. ¿Sí? Entonces, el primer caso de juicio político por incumplimiento de funciones es muy complicado para una censura y destitución. No estamos dentro del año calendario para hacer este ejercicio. La renuncia, no lo sé, en el ámbito personal, cómo vayan las relaciones con el presidente Noboa, y la otra sería una destitución administrativa, que también es complejo, Luisa, porque viene después de un proceso de juzgamiento, digamos así, administrativo entre la Cancillería y el Ministerio del Trabajo. Entonces, va a ser algo que va a sonar, pero las alternativas de subrogación en el Ecuador son estrictamente automáticas y le va a tocar jugar al presidente Noboa con este. Muchas gracias de mi parte. Gracias, Luis. Hemos hablado casi todo, pero me toca a mí hacer buenos días. Soy Eduardo Mendoza Paladines y a la audiencia me atrasé. Estuve escuchando toda la entrevista, Daniel, Ramiro, Luisa. Y te voy a retrotraer, Esteban, una vez más, a decir algo de la segunda parte de la entrevista con Ramiro, que me parece que es importante por los tiempos. La fiscal hace 3 semanas en el programa de nuestro buen amigo Carlos Rojas dijo que vendría un metástasis 2 y 3, es decir, esto estaba anunciado, no es que no iba a venir, me explico, ella los tenía avanzados. Sinceramente yo pensé que iba a pasar después de la asamblea, esto es lo que yo pensé, perdón, después de la consulta popular, pensé que la consulta iba, pero lo que sucede es que ella, más allá de eso, ha capturado, o sea, están sindicados 11 jueces y una expresidente de la Corte que estuvo también encargada del Consejo de la Judicatura del Guayas.
O sea, no es contra, yo no lo veo por un tema, si lo veo así estrictamente, no es solamente contra un tema político, es un tema contra 11 jueces que han estado trabajando. ¿Me explico? Entonces, no podemos decir que la oportunidad en esta ocasión, porque Ramiro tiene razón y tú, en que ella maneja políticamente, pero ella lo anunció 3 semanas atrás. Ya lo que pasa es que los tiempos se dieron como se dieron. Y con esto y más lo primero, resulta que el sistema está verdaderamente corrompido y podrido. Imagínate esto. No, absolutamente de acuerdo y de hecho, qué bueno que traes a colación el tema del caso Metástasis 2 y 3. Acá tuvo una denominación diferente, purga, pero ya la elocución mediática nos hace concluir de que es parte del caso Metástasis. Yo le decía a Ramiro que existen 2 posibilidades. La primera es que esto haya sido parte de la estructuración, planificación e intervención de manera inmediata de la propia fiscal general del Estado, que también maneja su timing, pero digamos que es una derivación y ya tuvieron estratégicamente y además jurídicamente hablando todos los elementos para ejecutar los allanamientos que ejecutaron el día de hoy. Y la otra es que también puede haber una presión, porque obviamente Metástasis 1 está en un letargo procesal, ¿sí? Que es este letargo procesal, que ya estamos viendo que se está tratando bueno, de hecho esta semana se cierra la instrucción fiscal, ¿sí? Y se necesita continuar o dar continuidad a todo el proceso de investigación y de ahí deviene el caso Metástasis. Entonces, el análisis político, mientras más opiniones haya, es mejor. Entonces, en este caso, digamos, y acabo yo de recordar que la instrucción se cierra, me parece que el es día un de buen mañana. punto, claro. ¿Sí? La instrucción se cierra el día de mañana en el caso Metástasis 1 y por eso se requiere de la continuidad. Entonces, es otro punto. Y como decía ahorita, la información que nosotros tenemos está todavía en proceso, ¿no es cierto? Se está generando las narrativas y en este caso las ejecuciones de la fiscal recién están en un proceso de sociabilización de lo acontecido y nosotros asimilándolo, ¿no? Entonces ya tendremos que hacer un análisis más profundo, pero en este momento que la noticia está candente, no sabemos todavía por dónde va, ¿no? Y como te decía, y perdóname Ramiro si todavía me estás escuchando, acabo de recordar, gracias a la elocución previa, de que la instrucción se cierra mañana. Y eso es otro juego más, ¿no? Porque ya entonces no es de tiempos políticos, sino jurídicos. De tiempos jurídicos, o sea, porque tenemos un término que se está terminando. Entonces, yo solamente, esa es la primera. Ella lo advirtió 3 semanas atrás. Y más allá de las personas, y los jueces, son los jueces. Yo creo que eso es lo que a la gente la deja como loca, Esteban. O sea, todo el mundo mira a un lado y el otro y dice, por Dios, y el Estado de Derecho, y la institucionalidad. En humanos y quienes hemos estado. Exacto, Absolutamente. Pues. Estamos en una nueva época de la justicia, ¿no es cierto? Vemos que el Consejo de la Judicatura se está reformulando con la presidencia del doctor Álvaro Román. Ya pasó lo que pasó con el vocal Murillo. Estamos a días de que la Asamblea envíe su reemplazo. Esperemos que lo haga de manera expedita y que ya anunció la Asamblea que sería un personaje con altísimas credenciales académicas y profesionales en el ámbito de la administración de justicia. Entonces, digamos que todo se va configurando para una nueva época de la justicia, porque realmente la justicia en el país ya hizo una implosión, es decir, ya no se confía y cada vez, si uno se fija realmente de lo que puede pasar en la investigación de Metástasis, vimos que la semana anterior se reactivaron las noticias en ciertos medios de comunicación respecto a ciertos actores que estaban alrededor o posiblemente alrededor del caso Metástasis como una especie de presión, ya que la instrucción se va cerrando, ¿no? Entonces, creo que estamos y es necesaria la nueva etapa de la justicia y esto está abonando a que se está haciendo algo para hacer dicha reestructuración. ¿Tú decías algo más? Lejos de contradecir el punto de vista, el plazo de mañana nos sigue dando la razón. Totalmente, pero es jurídico, no es político. A ver, Claro. O sea, yo entendí la es primera parte. políticamente jurídico, ya. Pero te quiero Si lo aclarar quieres algo. poner así. Ya, no, es que Jurídicamente solamente un tema. Yo lo entiendo, entiendo lo que comentamos y entiendo porque trabajo con Ramiro, somos amigos desde que estamos en el cuarto año, o sea, trabajamos juntos 20 años. Entiendo que Ramiro y tiene toda la razón, pero sí me lleva a pensar. Tenía un deadline mañana. Tenía un deadline mañana. De acuerdo, pero ella anunció hace 2 o 3 semanas
Y a mí lo que me importa realmente, más allá de cualquier otra persona, es el tema de los jueces, Ramiro. Que Pero eso en vez de es pedir una prórroga, que no sé si se pueda. que no lo sé, Esteban, no lo sé. Si ¿Podía es que pedir prórroga o no? La instrucción fiscal tiene 90 días y puede pedirse un mes más, ¿verdad? Son 120. Un mes más. Claro, Solo eso un es mes todo. más, 30 Yo creo días que lo más, pidió. nada más que eso. Sí. Sí. Daniel, solo eso. Sí, yo sí creo que es un tiempo político por una declaración de la fiscal hoy, porque ella dijo en algo que creo que se le fue de las manos, que creo que no midió las palabras por producto del que lo hizo en la madrugada, porque ella dijo, estamos depurando la función judicial, y no es competencia de la función judicial, de la fiscalía ese término, cuidado, porque la fiscalía solo tiene que ver respecto a denuncias y casos de corrupción, pero la fiscalía no depura la justicia. No Esa, dijo- esa es una le- declaración política. Entendiste mal, es No, de no, no. apuro es lo que dijo. Ok, no, entendí bien. Ella dijo, Que la estamos fiscal- depurando la Pero justicia. es que a ella no le No corresponde, le sino al corresponde. Consejo. Por eso te digo, Sino al ahí hay Consejo. una Es que el declaración Consejo también política. estaría contaminado según Está ella lo recontra dijo. pero está Entonces recontra ha de decir, ya contaminado. que, No. ya que el Consejo también está contaminado, O sea, me apuro yo. Toda la justicia está contaminada, pero la fiscalía no es el ente llamada a depurar. La fiscalía tiene que ver sobre actos de corrupción y se pronuncia sobre eso y a eso tiene que referirse. Pero cuando ella dice, estamos depurando el sistema judicial, entonces ahí me sueltan las alarmas. Ojo, cuidado, ella no es la encargada de eso. Sí son los organismos de la propia sistema judicial los encargados, los que están contaminados, sí. Pero ella no, la fiscalía como tal, no es la que depura. Pero eso. hoy Esa es no, una declaración política me que hay ha que llamado- tomarla con calma. Me han llamado en la mañana desde temprano tanta gente y hay gente que me ha dicho, oiga, vuelvo a tener fe en la justicia, vuelvo a tener fe en el Ecuador, entre la delincuencia organizada, lo que se está combatiendo y esto, porque están tocando a jueces que eran pues intocables. Pues. Imagínate tocar a una presidenta de la corte. Oiga, Como tocaron, me ha llamado Está gente a muy bien. decirme eso. Pero- Eso me han dicho. Yo no estoy solamente ¿cuántos siendo- jueces hay en este país? ¿Y cuántos jueces obedecerán a cuántos grupos de interés? Cuidado. Lo que tú dices es totalmente cierto. Sí, señor. Y lo ideal, Esteban, es que no sería así. Y mientras esté constituido el Estado, como está constituido, que tú sabes que hay dimes y diretes, no son jueces técnicos, dependen. Sí, pero es el efecto de irradiación, ojo, ¿no? Claro. Ojo que aquí hay un efecto de irradiación de, ok, y como tú dices, estoy tocando a la expresidenta de la Corte Provincial de Guayas, estoy tocando a 7 jueces más, Sí, puedo señor. tocar a toda la administración de justicia, ¿no? Entonces también es un tema de efecto de irradiación y como les decía previamente, es una nueva época de la administración de justicia, empezando por el Consejo de la Judicatura Ujú. y digamos que ahora ya en la práctica. Entonces ya un juez que tiene algún acto anómalo, por así decirlo, ya se va a cuestionar 2 veces, ¿no? Entonces creo que también es un efecto de Interesante. irradiación que va recuperando, que si bien a la fiscal no le compete realizar la depuración de la justicia, está abonando a una autodepuración sobre el efecto de irradiación. Creo que esa sería la conclusión final. Muchas gracias, querido Esteban. Te mandamos un abrazo. Siempre es Hemos un gusto. conversado Un largo, abrazo a la distancia. pero ha valido Siempre la un gusto de pena. hablar con ustedes. Gusto de Nada, saludarte. adiós. Bienvenido a 99 Buena como semana. siempre. Un abrazo, ya regresamos. Vamos al corte. Ramiro, Luisa y Daniel, venimos enseguida.